COVID-19. ¿A qué nos enfrentamos? Mi nombre es Cecilia Lotufo, soy licenciada en genética y tengo un doctorado en virología, y los voy a acompañar durante este video. Como todos ya sabemos, el SARS-CoV-2 es el agente causal de la COVID-19, es decir, es el virus que va a generar la infección a la cual llamamos enfermedad de la COVID-19. Familia Coronaviridae. Todos estos virus pertenecen a la familia de los coronavirus. Dentro de esta familia se dividen en 4 géneros. Tenemos los géneros alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Y dentro de cada género se dividen en especies. Esto solamente es un esquema de algunas de las especies, pero hay muchas más. Y hay otras que no se han descubierto todavía. ¿Dónde están el SARS? El que conocemos todos, el SARS-CoV-2, estaría dentro de los beta coronavirus. Y en este grupo tenemos el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 de las dos pandemias. Y luego tenemos el MERS, que es el otro virus que también causó una pandemia en humanos, que después lo vamos a ver. Pero el resto de los coronavirus son o coronavirus animales o en humanos tenemos algunos más, pero que solamente causan resfriados. Coronavirus es una extensa familia, como vimos en la diapositiva anterior. Provocan enfermedades leves de resfríos en su mayoría, pero hay algunos que provocan enfermedades más graves como es los SARS y el MERS. Entonces acá les tenemos como ejemplo, tenemos el MERS-CoV, que es un virus que fue identificado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012 y se contagia desde los dromedarios a los humanos, o sea, desde los animales hacia los humanos. También hubo contagios de personas a personas, pero estos tenían que tener un contacto estrecho, o sea, era menos contagioso que el COVID, y ocasionó 800 muertos en Medio Oriente. Los síntomas son relativamente similares: fiebre, escalofrío, tos, dificultad para respirar, pero la tasa de mortalidad era mucho más alta, tenía una mortalidad del 35%. Después tenemos el SARS-CoV, que es el más parecido al actual SARS. Este fue identificado en 2003 en China. Se cree que fue a partir de un murciélago que infectó a una civeta en el mercado chino, y la civeta la usan como animal exótico para comer en China, y probablemente se cree que fue a partir de ahí la epidemia. Hubo aproximadamente 650 muertos en China y Hong Kong, pero también se diseminó por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Rusia. Durante las fases iniciales de la enfermedad, la carga viral en secreciones y sangre es relativamente baja. Esto fue una de las cosas que probablemente ayudó a controlar la enfermedad y que no se haga mundial. También presenta una mortalidad del 10%, o sea, este SARS-CoV también tiene mayor mortalidad que el COVID. Desde el 1% en personas menores de 24 años y un 50% en personas mayores de 65. Esto también es similar en que a medida que la persona es mayor, tiene más edad, la mortalidad aumenta. Y después tenemos el SARS-CoV-2, que es el causal de la COVID-19, que la mortalidad es aproximadamente entre el 0,5 y 1%, pero todavía no se sabe
realmente cuál es el número, ya que la mortalidad se calcula con la cantidad de contagios. Es personas contagiadas sobre personas que han muerto por la enfermedad. Y en el SARS-CoV-2 tenemos una alta cantidad de personas asintomáticas que muchas veces no se están detectando, por eso es aproximada la mortalidad. Y esto también hay un 60% o más, según estudios que se hicieron en algunos pueblos donde se pudo testear a toda la población, con síntomas leves presentan carga viral similar a la persona con síntomas. Entonces, las personas asintomáticas están contagiando, en teoría, igual que una persona con síntomas. Por eso se hizo tan incontrolable la enfermedad y por eso terminó siendo una epidemia mundial. Coronavirus, SARS-CoV-2. Vamos a ver cómo es la estructura de un virión. Como vimos, pertenece a la familia Coronaviridae, género beta coronavirus, grupo 2B, dentro de estos beta coronavirus. Son virus del grupo 4 de la clasificación de Baltimore. Esta clasificación los clasifica según el genoma viral, cómo está compuesto y cómo se replica este genoma. Su tamaño aproximado es entre 100 y 160 nanómetros, o sea, es 10 veces más pequeño que una bacteria y 10 veces más grande que un anticuerpo. Tiene un tamaño similar, promedio de un virus. Es un virus con envoltura. O sea, habíamos visto que podían tener o no. Este virus sí contiene una envoltura y en esta envoltura se encuentra la espícula, que está formada por trímeros de glicoproteína S, es decir, una espícula está formada por 3 proteínas S. Y esta espícula es la que utiliza el virus para entrar en las células. También se localizan en esta envoltura viral las proteínas E y M, que las podemos ver, la E como dibujada en amarillito y la M en celestito, también en la membrana del virus. Y estas son esenciales para el ensamblaje del virus, es decir, que las necesita para formar estos viriones con esta envoltura, como para el proceso final de ensamblado del virus. Y en el interior se localiza la nucleocápside helicoidal, que está formada. La nucleocápside vendría a ser todo esto que vemos verde con el centro que parece un trencito. Eso es todo nucleocápside. Está formada por el genoma de ARN simple cadena, que es positivo, y está rodeada por las proteínas N. Por muchas proteínas N, una al lado de la otra, van rodeando todo el genoma, porque esto hace que esté protegido este genoma viral. En esta otra imagen también podemos ver la representación del virus. A la izquierda se ve el virus, entero, como se vería en teoría. Y a la derecha podemos ver la estructura interna, en donde se ve el ADN cubierto con la proteína N. Después tenemos la envoltura viral en rojo, la proteína M en verde y la glicoproteína S, los trímeros de glicoproteína S formando las espículas. Esta es otra imagen representativa del virus. El genoma del SARS-CoV-2 consiste en una molécula de ARN monocadena sentido positivo. Este sentido positivo significa que cuando ingresa a la célula ya puede ser transcripta a proteína directamente.
es de unas 30 kilobases. O sea, para comparar, un gen humano contiene 100 kilobases, por lo que es más pequeño que un gen humano. Su estructura es muy similar a la del ARN mensajero. Si recuerdan, el ARN mensajero era el que transporta la información genética desde el núcleo de la célula hacia el citoplasma, donde se transforma en proteína. Entonces, en una célula en estado normal, el gen que tiene que ser transformado a proteína se transcribe a ARN mensajero, este sale del núcleo de la célula y cuando llega al citoplasma, la célula esta información la convierte en proteínas. Se pueden generar más de una proteína con el mismo ARN mensajero. Estas estructuras contienen un extremo 5', en el extremo 5' un capuchón, se le llama así, y en una cola poliadeninas, o sea que se llama polia porque tiene muchas A la cola. El virus imita la estructura de un ARN mensajero por esta razón, porque cuando ingresa a la célula ya puede ser traducido a proteínas. Los genes que codifican para las proteínas reguladoras o no estructurales se sitúan en el extremo 5', en los que codifican para las proteínas estructurales en el 3'. Esta es la forma que uno tiene de ordenar una secuencia de ADN. Siempre se ordena, siempre se muestra del 5' al 3', por convención, digamos. Entonces, todo lo que son proteínas no estructurales son aquellas que no se encuentran en la partícula del virus, o sea, está solamente la información genética. Y se van a codificar, se van a generar estas proteínas una vez que el virus ya se encuentra en la célula. En cambio, las proteínas que son estructurales son las proteínas que están en el virión. Son las que vimos recién que componen el virus. La proteína S de las espículas, la E, la M y la N, que protege el ARN. Entonces, todas las que están en el virión son proteínas estructurales porque están en la estructura del virus. Las otras, que tienen otras funciones que después vamos a ver, están en el genoma, o sea, viene la información genética, pero se van a sintetizar en la célula. Y esas van a quedar en la célula, no se las lleva el virión. Los genes reguladores se organizan en dos marcos de lecturas. Un marco de lectura significa cómo se lee el ADN. Entonces, que tenga dos marcos de lectura significa que en la misma porción de ARN o de ADN, en este caso es un ARN, el virus va a codificar distintas proteínas en esta misma porción. Esto es característico de los virus, porque lo hacen así para poder tener más genes en una porción tan pequeña de ADN o de ARN. Entonces, tienen dos marcos de lectura en donde van a dar lugar a las proteínas a la L-Pro, a la CL-Pro. Estas son proteínas de replicación viral. A la ARN polimerasa, dependiente de ARN. Esta es la ARN polimerasa dependiente de ARN es la que va a duplicar, a hacer copias del genoma viral. Y a la helicasa, que es la que se utiliza para, digamos, desenrollar el genoma mientras se está copiando. Esto no importa, esto después lo vamos a ver en el ciclo viral. Muchas gracias.